A orillas del río. Siddhartha echó a andar por el bosque, ya lejos de la ciudad, con una sola certidumbre en la cabeza, la de que no podía regresar, que esa vida que llevara durante años era algo definitivamente concluido, algo de lo cual había disfrutado hasta el hartazgo y el agotamiento. Había muerto el pajarillo cantor que viera en sueños, y también aquel otro que moraba en su corazón. Se hallaba aprisionado entre las redes de Sansara. El hastío y la muerte lo habían impregnado por todas partes como el agua empapa una esponja hasta hincharla del todo. Estaba pues repleto de hastío, miseria y muerte, y nada en el mundo era capaz de atraerlo, distraerlo o consolarlo. Deseaba ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. ¿Cómo no lo fulminaba un rayo o lo devoraba algún tigre? Si al menos hubiera un vino, algún veneno que lo aletargara, sumergiéndolo en el olvido y en un sueño sin despertar. Pues, ¿existía acaso una inmundicia con la que no se hubiera mancillado, algún pecado o locura que no hubiera cometido, algún vacío espiritual que no hubiera cargado a cuestas? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible seguir aspirando y expirando aire en forma ininterrumpida, volver a sentir hambre, comer y dormir nuevamente, acostarse con mujeres? ¿Aquel ciclo vital no se había cerrado para él definitivamente? Llegó Siddhartha al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando él, joven aún, vino de la ciudad de Gotama. A orillas de ese río se detuvo, vacilante. La fatiga y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir andando? ¿A dónde? ¿En pos de qué meta? No, ya no había otras metas. Ya solo le quedaba el deseo profundo y doloroso de sacudirse aquel árido sueño de encima, de escupir ese insípido vino y poner fin a aquella vida ignominiosa y miserable. Un árbol se inclinaba sobre la orilla del río, un cocotero. En su tronco apoyó Siddhartha el hombro y, rodeándolo con uno de sus brazos, se puso a contemplar el agua verde que fluía sin cesar a sus pies. Y al mirarla pasar ahí abajo, se sintió totalmente invadido por el deseo de dejarse caer y sumergirse en la corriente. La superficie del agua reflejaba un horrible vacío, que correspondía al vacío aterrador de su alma. Sí, era un hombre acabado. No le quedaba otra solución que apagarse, que hacer trizas la maltrecha imagen de su vida y arrojarla a los pies de alguna divinidad sarcástica. Aquella era la gran liberación que anhelaba, la muerte, el aniquilamiento de una forma para él aborrecible. Que los peces lo devoraran, que destruyeran a ese perro de Siddhartha, a ese loco, aquel cuerpo deteriorado y putrefacto, esa alma letargada y pervertida, que los peces y los cocodrilos lo devoraran y que los demonios lo despedazaran. Mientras miraba fijamente el agua, vio el reflejo de su rostro demudado y le escupió. Presa de un cansancio enorme, separó el brazo del tronco y se volvió un poco para dejarse caer verticalmente, para sumergirse de una vez por todas. Y con los ojos cerrados se fue hundiendo, hundiendo cada vez más en dirección a la muerte. De las regiones más recónditas de su alma, desde lejanos parajes de su fatigada vida, le llegó de pronto un sonido. Era una palabra, una sílaba que él mismo, sin pensarlo, había pronunciado una voz balbuceante. La antigua palabra con la que comienzan y terminan todas las plegarias brahmánicas, el sagrado Om, que significa lo perfecto o la realización. Y en el preciso instante en que la sílaba Om rozó el oído de Siddhartha, su espíritu adormecido despertó y reconoció la locura que estaba a punto de cometer. Un miedo profundo apoderóse de Siddhartha. Tal era su grado de extravío, se hallaba tan perdido y desprovisto de toda sabiduría, que llegó incluso a buscar la muerte.
que el deseo infantil de hallar la paz en la aniquilación del propio cuerpo pudo echar raíces y medrar en su alma. Lo que todas las torturas, desengaños y desesperaciones de esos últimos tiempos no había logrado provocar, cristalizó en el momento mismo en que el penetró en su conciencia. Se reconoció a sí mismo en medio de su error y miseria. Repitió varias veces. Y volvió a tomar conciencia de Brahma, de la indestructibilidad de la vida y de todo lo referente a la divinidad que ya había olvidado. Sin embargo, aquello no duró sino un instante, como un relámpago. Siddhartha se dejó caer al pie del cocotero, abatido por la fatiga y murmurando la sílaba sagrada. Apoyó su cabeza sobre las raíces del árbol y sumióse en un profundo sueño. Profundo y libre de visiones, como hacía mucho tiempo no había tenido. Cuando despertó, al cabo de varias horas, tuvo la impresión de que había transcurrido 10 años. Oyó el leve susurro del agua sin saber dónde estaba ni quién lo había llevado a ese lugar. Abrió los ojos, miró asombrado los árboles y el cielo sobre su cabeza, y recordó dónde se hallaba y cómo había llegado hasta allí. Pero necesitó un buen rato para tomar conciencia de su situación, y el pasado se le presentó como cubierto por un velo, infinitamente remoto y distante, infinitamente indiferente. Solo supo que había abandonado su vida de antes. En el instante mismo en que recuperó la memoria, esa vida pasada parecióle una encarnación lejanísima de su yo actual. Algo así como un estadio de existencia prenatal. Solo supo que, lleno de asco y de miseria, había querido arrojar lejos de sí su propia vida, pero recuperó el conocimiento a orillas de un río, debajo de un cocotero, y con la sílaba sagrada Om en los labios, que luego se había adormilado y que ahora, al despertar, contemplaba el mundo como un hombre nuevo. Pronunció en voz baja la palabra Om, con la que se adormeciera horas antes, y tuvo la impresión de que su largo sueño no había sido otra cosa que una recitación absorta y reiterada del Om, una meditación sobre el Om, una inmersión y compenetración plenas en el Om, en lo innominado, en lo perfecto. ¡Qué sueño tan maravilloso el suyo! Jamás sueño alguno lo había reanimado y rejuvenecido tanto. ¿No había acaso muerto de verdad, desapareciendo para renacer bajo una forma nueva? Pues no, se reconocía. Podía reconocer su mano y sus pies, el lugar en que yacía, aquel yo oculto en su pecho, aquel Siddhartha extraño, caprichoso, y, sin embargo, aquel Siddhartha se había transformado, se había renovado, resurgiendo extrañamente de su letargo, extrañamente despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio, sentado frente a él en actitud meditativa, a un forastero envuelto en la túnica amarilla de los monjes y con la cabeza rapada. Observó al hombre, que no tenía barba ni cabellos, y no tardó en reconocer en ese monje a Govinda, su amigo de juventud. Govinda, el que buscara refugio en la doctrina del sublime Buda. Govinda también había envejecido, pero su rostro, que seguía conservando los rasgos de antes, expresaba celo, fidelidad, afán de búsqueda, desasosiego. Pero cuando Govinda, sintiendo su mirada, abrió los ojos y lo miró a su vez, Siddhartha se dio cuenta de que su amigo no lo había reconocido. Alegróse Govinda al verlo despierto. Era evidente que llevaba ahí un buen rato aguardando su despertar, aunque no lo hubiera reconocido. «Me quedé dormido», dijo Siddhartha. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Sí, estabas durmiendo», replicó Govinda. «No es prudente dormirse en lugares como este, donde suele haber serpientes y por los que pasan las fieras del bosque. Yo, Señor, soy un discípulo del sublime Gotama, el Buda de Sakyamuni. Iba en peregrinación con varios de los nuestros cuando te vi dormido en un lugar peligroso. Por eso intenté despertarte, Señor,
y al ver que tu sueño era muy profundo me separé de mis compañeros y me senté a tu lado. Y luego yo también me dormí. Según parece, yo, que quería vigilar tu sueño. Mal he cumplido con mi deber, pero el cansancio me venció. Mas ya que ahora estás despierto, permíteme reunirme con mis hermanos. Te agradezco, Samana, que hayas velado mi sueño, replicó Siddhartha. Vosotros sois muy amables, los discípulos del Sublime. Y ahora sigue tu camino, si así lo deseas. Sí, me voy, Señor, que la salud os acompañe siempre. Gracias, Samana. Govinda hizo una venia y dijo: Adiós. Adiós, Govinda, replicó Siddhartha. El monje se detuvo. Perdóname, Señor, ¿de dónde sabes tú mi nombre? Siddhartha sonrió. Te conozco, Govinda, desde cuando vivías en la cabaña de tu padre y de la época en la que ibas a la escuela de los brahmanes y celebrabas sacrificios, y de la época en que nos unimos a los samanas, y de la hora en que tú, en el bosquecillo de Jetavana, te refugiaste en la doctrina del Sublime. «¡Eres Siddhartha!», exclamó Govinda en voz alta. «Ahora te reconozco. Y no comprendo cómo no te reconocí de inmediato. Bienvenido seas, Siddhartha. Qué feliz me siento de volver a verte». «Yo también estoy contento de volver a verte. Has sido el guardián de mi sueño y te lo agradezco una vez más, aunque en realidad no lo hubiera necesitado. ¿A dónde vas ahora, amigo?» «A ningún sitio. Nosotros los monjes siempre estamos en camino. Mientras no llegue la estación de las lluvias, vamos de un lado para otro. Vivimos según nuestra regla, predicamos la doctrina, recibimos limosnas y seguimos andando. Siempre. Pero tú, Siddhartha, ¿a dónde vas?». Dijo Siddhartha: «Me sucede lo mismo que a ti, querido amigo. No voy a ningún sitio, solo estoy en camino, peregrinando». Replicó Govinda: «Dices que vas peregrinando y te creo. Sin embargo, perdóname, Siddhartha, no tienes aspecto de peregrino. Vistes como un hombre rico, vas calzado como un aristócrata, y tus cabellos que despiden un aroma de agua perfumada no son los cabellos de un peregrino o de un samana». «Pues sí, querido amigo, tu observación es justa, y veo que nada escapa a tu mirada, pero yo no te he dicho que soy un samana. He dicho simplemente voy peregrinando. Y es la verdad, voy como un peregrino errante». «Vas como un peregrino», replicó Govinda, «pero pocos salen a peregrinar en semejante atuendo, con esas sandalias y esa cabellera. Yo, que llevo ya muchos años peregrinando, nunca me he encontrado con un peregrino así». «Te creo, mi buen amigo Govinda, pero ahora, hoy día, has encontrado a uno de esos peregrinos, con esas sandalias y ese atuendo. Recuerda, querido amigo, efímero es el mundo de las apariencias, efímeros en grado sumo son nuestros vestidos y el peinado de nuestros cabellos, y nuestros cabellos y el propio cuerpo. Visto como un hombre rico, no te has equivocado, y visto así porque he sido un hombre rico, y mi peinado es como el de la gente mundana, como el de los libertinos, pues también he sido uno de ellos. Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora?». «No lo sé. Lo ignoro tanto como tú. Me hallo en camino. Fui un hombre rico, pero ya no lo soy. ¿Qué seré mañana? No lo sé». «¿Perdiste tus riquezas?». «Sí, las perdí, o tal vez ellas me perdieron. Digamos que se me extraviaron. La rueda de las apariencias gira velozmente, Govinda. ¿Dónde está el Brahman Siddhartha? ¿Dónde el rico Siddhartha? Aprisa cambia lo transitorio, Govinda, tú lo sabes». Largo rato contempló Govinda a su amigo de juventud, con la duda reflejada en sus ojos. Luego lo saludó, como se saluda a las personas nobles, y prosiguió su camino. Sonriendo, Siddhartha lo siguió con la mirada. Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso, y además, en aquel momento, en aquella hora fabulosa, después de su maravilloso sueño, compenetrado aún con el Om, ¿cómo hubiera podido no amar a alguien o algo? En eso consistía precisamente el encantamiento operado en él durante el sueño y a través del Om. Ahora amaba todo, sentía un amor jubiloso por todo cuanto veía,
y esta le pareció ser, además, la grave enfermedad que lo había afligido hasta entonces, el no haber podido amar nada ni a nadie. Sin dejar de sonreír, siguió Siddhartha contemplando al monje que se alejaba. Si bien el sueño le había devuelto las fuerzas, el hambre lo atormentaba, pues hacía 2 días que no probaba bocado y los tiempos en que podía resistir el hambre se hallaban ya muy lejanos. Preocupado, aunque dichoso, evocó aquel pasado en el que, según pudo recordar, se había ufanado ante Kamala de dominar 3 cosas, 3 artes nobles e insuperables: ayunar, esperar y meditar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza, su más firme apoyo. En los años penosos y difíciles de su juventud había aprendido esas 3 artes, nada más, y ellas lo habían abandonado ahora. Ninguna le pertenecía ya, ni el ayuno, ni la meditación, ni la espera. Las había sacrificado por lo más efímero y mezquino que existe: el placer de los sentidos, la vida holgada y las riquezas. Extraño había sido en verdad su destino, y ahora, según parecía, ahora se había convertido de verdad en un hombre niño. Siddhartha reflexionó sobre su situación. Pensar le resultaba difícil, y en el fondo no le apetecía hacerlo, pero se obligó. Pues bien, pensó, como todas estas cosas efímeras han vuelto a desprenderse de mí, aquí estoy otra vez bajo el sol como lo estaba de pequeño, consciente de que nada poseo, nada sé, nada puedo y nada he aprendido. Qué extraño, ahora que ya no soy joven, que mis cabellos han encanecido a medias, que las fuerzas me abandonan, ahora he de empezar de nuevo, como en la infancia. Sonrió nuevamente. Sí, qué extraño destino el suyo. En vez de avanzar, había retrocedido cuesta abajo y ahora se encontraba otra vez vacío, desnudo y perdido en el mundo. Sin embargo, todo esto no lograba preocuparlo en absoluto. Más bien sintió grandes deseos de reírse de sí mismo, de reírse de este mundo extraño e insensato. «Estás yendo hacia abajo», se dijo a sí mismo riéndose. Y al decirlo, dirigió su mirada al río y también lo vio deslizarse hacia abajo, siempre hacia abajo, canturreando alegremente mientras fluía. Esto le agradó y envióle una sonrisa amistosa al río. ¿No era acaso el mismo río en el que una vez, 100 años atrás, quiso ahogarse? ¿O no había sido más que un sueño? Qué extraña ha sido realmente mi vida, pensó. Qué rodeos tan curiosos he dado. De niño solo me ocupaba de dioses y de sacrificios. En mi adolescencia solo practicaba el ascetismo, la meditación y la concentración. Iba en busca de Brahma y veneraba lo eterno y en el Atman. Pero en mi juventud me uní a unos monjes penitentes. Viví en el bosque padeciendo calor y frío. Aprendí a soportar el hambre y a mortificar mi cuerpo. Más tarde, tuve una revelación maravillosa en la doctrina del gran Buda. Sentí que la conciencia de la unidad del mundo circulaba en mi interior como mi propia sangre, pero también tuve que alejarme de Buda y del gran conocimiento. Me fui y descubrí junto a Kamala los placeres del amor. Kamaswami me enseñó a comerciar, acumulé dinero, lo malgasté, aprendí a amar mi estómago y a lisonjear mis sentidos. Muchos años hube de emplear en disipar mi espíritu, desaprender lo pensado y olvidar la unidad. ¿No es un poco como si, lentamente y a través de grandes rodeos, me hubiera convertido de hombre en niño o de pensador en hombre niño? No obstante, ha sido un camino excelente y el pájaro que moraba en mi pecho no llegó a morirse. ¿Qué camino el mío, sin embargo? Cuánta estupidez, cuánto vicio, cuántos errores, disgustos, dolores y desilusiones he tenido que soportar solo para volver a ser un niño y poder empezar de nuevo. Pero todo ha ido bien, mi corazón lo aprueba, mis ojos se ríen. He tenido que probar la desesperación, rebajarme hasta la más insensata de todas las ideas, la del suicidio, para poder sentir la gracia, para poder volver a oír el Om, para volver a dormir bien y a despertarme tranquilo. He tenido que convertirme en un loco
para redescubrir el Atman en mi interior. He tenido que pecar de nuevo para poder revivir. ¿Por dónde me llevará aún mi camino? Es un camino absurdo que avanza dibujando curvas, tal vez en círculo. Que avance como quiera, yo lo seguiré. Sintió que una alegría extraordinaria hervía en su pecho. ¿De dónde te viene este alborozo?, preguntó a su corazón. ¿Será de aquel sueño largo y reparador que tanto bien me ha hecho? ¿O de haber pronunciado la palabra Om? ¿O de que pude evadirme, de que mi fuga es un hecho, de que soy nuevamente libre y me encuentro bajo el cielo como un niño? Qué maravilloso es poder huir, convertirse en un ser libre. Qué hermoso y puro es aquí el aire. Qué saludable es aspirarlo. Allá en las regiones de donde me he evadido, todo olía a ungüentos, a especias, a vino, a opulencia, a pereza. ¿Cómo he llegado a odiar aquel mundo de ricos, de sibaritas, de jugadores? ¿Cuánto he llegado a detestarme por permanecer en ese horrible mundo? ¿Cómo me he odiado, robado, envenenado y torturado, volviéndome viejo y malo? No, ya nunca volveré a creer, como lo hacía antes tan a gusto, que Siddhartha era un hombre sabio. Algo he ganado, sin embargo, algo que me complace y de lo cual me felicito: haber terminado de una vez por todas con ese odio contra mí mismo, con esa vida monótona e insensata. Te felicito, Siddhartha. Al cabo de tantos años de locura, has vuelto a tener una idea razonable. Has hecho algo, has oído cantar al pajarillo en tu pecho y lo has seguido. En estos términos se elogiaba, muy contento de sí mismo, escuchando con curiosidad su propio estómago, que gruñía de hambre. Y entonces advirtió que en los últimos tiempos había tenido que ingerir y que escupir una ración de sufrimiento y otra de miseria, masticándolas hasta la desesperación y la muerte. Estaba muy bien así. Hubiera podido quedarse más tiempo junto a Kamaswami, ganando dinero y derrochándolo, y echar barriga y desecar su propia alma. Mucho más tiempo hubiera podido quedarse en aquel dulce y mullido infierno, de no haberle llegado el instante del desconsuelo y de la desesperación absolutas, aquel supremo instante en el que se inclinó hacia la corriente del río, dispuesto a suprimirse. Haber sentido esa desesperación y ese profundo hastío, sin sucumbir a ellos, y saber que el pajarillo, la fuente cantarina y la voz aún estaban vivos en su interior, pese a todo, era la causa inmediata de su alegría, de su risa, de los rayos que iluminaban su rostro bajo los cabellos grises. Qué bueno, pensó, es probar por sí mismo lo que hay que saber. Ya de niño me enseñaron que los placeres del mundo y las riquezas no son ningún bien. Lo sabía hace ya tiempo, mas solo ahora lo he vivido en carne propia, y ahora lo sé. Lo sé no solamente con la memoria, sino con mis ojos, con mi corazón, con mi estómago. Tanto mejor para mí. Largo tiempo siguió meditando sobre su transformación, escuchando el alegre cantar del pajarito. ¿No había muerto en su interior esta avecilla? ¿No había él mismo sentido su muerte? No. Otra cosa había muerto en él, algo que anhelaba morir hacía tiempo. ¿No era aquello que él quiso matar durante los fervientes años de su penitencia? ¿No era acaso su propio yo, su pequeño, inquieto y orgulloso yo, con el que tantos años había luchado y al que siempre había sucumbido, ese yo que resurgía después de cada muerte a impedirle la alegría e infundirle miedo? ¿No era eso lo que por fin había muerto aquel día, ahí en el bosque, junto a ese ameno río? ¿Y no era gracias a esa muerte que él ahora se sentía otra vez niño, lleno de confianza y alegría, libre ya de todo miedo? Intuyó Siddhartha entonces por qué, como Brahmán y como penitente, había combatido en vano contra ese yo. El exceso de conocimientos, de versos sagrados, de normas rituales, mortificación, celo y aspiraciones, lo había inmovilizado. Dominado por su orgullo, había sido siempre el más empeñoso, el hombre situado siempre a un paso por delante de todos los otros, siempre el hombre espiritual y sabio, siempre el sacerdote o el gran erudito. Y en ese sacerdocio,
En ese orgullo, en esa espiritualidad se había escondido su yo. En ello se hallaba instalado y seguía creciendo, mientras Siddhartha creía poder matarlo con ayunos y penitencias. Mas ahora se daba cuenta, ahora veía que la voz misteriosa había tenido razón, que ningún maestro hubiera podido liberarlo nunca. De ahí que se viera obligado a ir por el mundo, a perderse en el placer y en el poder, en las mujeres y en el oro, a convertirse en mercader, en jugador de dados, en un hombre bebedor y codicioso, hasta que el sacerdote y el samana murieran en su interior. Por eso había tenido que soportar esos terribles años, soportar el hastío, la vacuidad y el absurdo de una vida monótona y perdida, soportarlo hasta el final, hasta la más amarga de las desesperaciones, hasta que el Siddhartha libertino y codicioso pudiera también morirse. Y de hecho había muerto. Un nuevo Siddhartha había emergido del sueño. Él también envejecería, también tendría que morir un día. Efímero era Siddhartha, tan efímero como cualquier forma sensible. Pero ahora se sentía joven. Era un niño, el nuevo Siddhartha, y se hallaba rebosante de alegría. Estos pensamientos ocupaban su espíritu mientras escuchaba, sonriendo, los gruñidos de su estómago y el zumbido de una abeja. Sereno, contempló fluir el agua del río. Nunca un agua le había gustado tanto como aquella. Nunca había percibido con tal fuerza y nitidez la voz y el sentido alegórico del agua que fluye. Le pareció que el río tenía algo muy especial que decirle, algo que él ignoraba todavía y lo estaba esperando. Siddhartha había querido ahogarse en ese río. En él se había ahogado ahora el Siddhartha viejo, cansado y desesperado. Pero el nuevo Siddhartha sintió un profundo amor por esas aguas huidizas y en su interior decidió no abandonarlas muy pronto. El barquero. A orillas de este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo que crucé una vez en mi ruta hacia los hombres niño. Un amable barquero me condujo entonces. Quisiera verlo. De su cabaña partió ese día el camino que me llevó a mi nueva vida, ahora envejecida y muerta. Que mi camino actual, que mi nueva vida se inicie también en ella. Contempló con ternura la corriente, su transparencia verde, las líneas cristalinas de su misterioso dibujo. Vio surgir perlas brillantes desde el fondo y flotar quietas burbujas en la superficie que reflejaba el azul del cielo. Con miles de ojos lo miraba a su vez el río, verdes, blancos, cristalinos, celestes. Con qué fascinación y gratitud amó aquella agua. En su corazón oyó la voz, que había vuelto a despertar y le decía: «Ama estas aguas, quédate a su lado, aprende de ellas». Sí, quería aprender de ellas, quería escucharlas. Quien lograra comprender aquellas aguas y sus misterios, así le pareció, entendería también muchas otras cosas, muchos misterios, todos los misterios. Pero de los misterios del río no vio más que uno ese día, un misterio que lo impresionó vivamente. Vio lo siguiente: aquella agua fluía y fluía sin cesar, y a la vez estaba siempre ahí. Era siempre la misma agua, aunque se renovara a cada instante. ¿Quién podía entender ese misterio? Siddhartha no lo entendía, solo sintió que una vaga intuición se agitaba en su interior. Le llegaron recuerdos lejanos, voces divinas. De pronto se levantó. Un hambre insoportable atenazaba sus entrañas. Resignado, siguió caminando por la orilla río arriba, contra la corriente, escuchando el murmullo del agua y los gruñidos del hambre en su estómago. Cuando llegó al embarcadero, halló el bote listo y vio en él, de pie, al mismo barquero que una vez pasara al joven samana hasta la otra orilla. Siddhartha lo reconoció. El hombre también había envejecido mucho. «¿Quieres pasarme al otro lado?», le preguntó. El barquero, sorprendido al ver que un señor tan distinguido viajara solo y a pie, lo hizo subir a su barca y se alejó de la orilla.
Has elegido una hermosa vida, dijo el viajero. Ha de ser muy hermoso vivir junto a este río y recorrerlo. El barquero se balanceó sonriendo. Es muy bello, señor, exactamente como dices. ¿Pero acaso no es hermosa toda vida? ¿No tiene cada trabajo su propio encanto? Puede ser, pero yo envidio el suyo. Ah, temo que te cansaría muy pronto. No es un oficio para gente bien vestida. Siddhartha se echó a reír. Es la segunda vez que escucho comentarios sobre mi indumentaria en este día, y comentarios que reflejan desconfianza. Barquero, ¿no querrías aceptar estos vestidos que me resultan incómodos? Pues has de saber que no tengo dinero para pagarte. El señor bromea, repuso el barquero riendo. No estoy bromeando, amigo. Mira, ya una vez atravesé este río en tu barca, gracias a tu generosidad. Te ruego que vuelvas a demostrarla hoy y aceptes mis vestidos en pago. ¿Y el señor piensa seguir viaje sin ropa? Pues la verdad es que preferiría no seguir viaje. Lo que más me gustaría, barquero, es que me dieras un delantal viejo y me aceptaras como tu ayudante, o mejor dicho, como tu aprendiz, pues primero tendría que aprender a conducir la barca. El barquero contempló largo rato al forastero con aire indagador. Ahora te reconozco, dijo finalmente. Una vez dormiste en mi cabaña, hace muchísimo tiempo, tal vez más de 20 años, y yo te llevé a la orilla y allí nos despedimos como buenos amigos. ¿No eras un samana? De tu nombre no logro acordarme. Me llamo Siddhartha, y era un samana la última vez que me viste. Bienvenido seas, Siddhartha. Mi nombre es Vasudeva. Espero que también seas mi huésped hoy día, y duermas en mi cabaña y me cuentes de dónde vienes y por qué tus hermosos vestidos te resultan tan incómodos. Había llegado al centro del río, y Vasudeva empezó a remar con más fuerza para avanzar contra la corriente. Sus robustos brazos trabajaban pausadamente, mientras sus ojos permanecían fijos en la proa de la embarcación. Siddhartha, sentado, lo observaba, recordando que en aquel su último día de samana, sintió en su corazón un afecto muy vivo por ese hombre. Aceptó agradecido la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla, lo ayudó a amarrar la embarcación a los postes. Seguidamente el barquero lo invitó a entrar a su cabaña y le ofreció pan y agua, que Siddhartha tomó con apetito. También comió con ganas unos cuantos mangos que le trajo Vasudeva. Luego, ya estaba anocheciendo. Se sentaron ambos sobre un tronco caído junto a la orilla, y Siddhartha le contó al barquero su origen y su vida, tal como se le había presentado ese día a la hora de su desesperación. Su relato se prolongó hasta altas horas de la noche. Vasudeva lo escuchaba con suma atención, y al escuchar fue asimilando todo. Origen e infancia de Siddhartha, todo su aprendizaje y su búsqueda, todas sus alegrías y pesares. Una de las principales virtudes del barquero era la de saber escuchar como pocos. Sin que le dijera una sola palabra, Siddhartha captó cómo su interlocutor iba acogiendo cuanto le contaba, sosegado, abierto, expectante. Cómo no se le escapaba ninguna de sus palabras, ni daba muestra de impaciencia al esperarlas. Cómo se limitaba a escuchar, sin elogiar o censurar lo que oía. Percatóse Siddhartha de la felicidad que suponía confesarse con semejante oyente, verter en su corazón la propia vida, la propia búsqueda, las propias tribulaciones. Pero ya hacia el fin del relato de Siddhartha, cuando empezó a hablar del árbol a orillas del río y de su profundo desvanecimiento, del Om sagrado y del amor que por el río sintiera al despertar de su letargo, el barquero lo escuchó con redoblada atención, totalmente entregado y cerrando los ojos. Mas cuando Siddhartha se calló, se produjo un dilatado silencio que Vasudeva interrumpió con estas palabras. Es lo que me imaginaba. El río te ha hablado. También es amigo tuyo y te habla, lo cual está bien, muy bien. Quédate a mi lado, Siddhartha, amigo mío. En otros tiempos tuve una mujer. Su lecho estaba junto al mío, pero hace tiempo que murió. Hace ya tiempo que vivo solo. Quédate ahora conmigo. Hay lugar y comida para ambos. Te lo agradezco, replicó Siddhartha. Te lo agradezco.
y acepto tu ofrecimiento. Y también te agradezco, Vasudeva, por haberme escuchado con tanta atención. Son raras las personas que saben escuchar de verdad, y hasta ahora no había encontrado a nadie que lo hiciera como tú. Esto también lo he de aprender de ti. Lo aprenderás, repuso Vasudeva, pero no de mí. El río me enseñó a escuchar. De él lo aprenderás también. Lo sabe todo este río. De él puede aprenderse todo. Mira, el agua también te ha enseñado que es bueno tender hacia abajo, hundirse, buscar las profundidades. El rico y distinguido Siddhartha se convierte en un remero. El sabio Brahman Siddhartha se convierte en barquero. Esto también lo dijo el río, y además te enseñará otras cosas. Al cabo de un buen rato preguntó Siddhartha: ¿qué otras cosas, Vasudeva? Vasudeva se levantó. Se ha hecho tarde, dijo. Vamos a dormir. No puedo decirte cuáles son las otras cosas, amigo. Las aprenderás, o a lo mejor ya las sabes. Mira, yo no soy ningún sabio. No sé hablar ni tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. Es todo lo que he aprendido. Si pudiera decir y enseñar esas otras cosas, tal vez sería un sabio, pero no soy más que un barquero, y mi tarea es cruzar gente de una orilla a otra en este río. He transportado a muchos, a miles, y para todos ellos mi río nunca ha sido un obstáculo en sus viajes. Unos viajaban por dinero o por negocios, otros para asistir a una boda o en peregrinación. El río se interponía en su camino, pero ahí estaba el barquero que los ayudaba a superar rápidamente ese obstáculo. Sin embargo, el río ha dejado a veces de ser un obstáculo para unos pocos. 4 o 5, entre todos esos miles, oían su voz, lo escuchaban, y estas aguas pasaban a convertirse en algo sagrado para ellos, como lo son para mí. Y ahora vámonos a descansar, Siddhartha. Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a guiar la embarcación. Cuando no había trabajo en ella, ayudaba a Vasudeva en el arrozal, recogía leña o cosechaba los frutos del bananero. Aprendió a fabricar remos, a reparar la embarcación, a tejer cestos y todo cuanto aprendía le gustaba, y los días y los meses transcurrían velozmente. Sin embargo, más que Vasudeva, era el río el que le iba enseñando cosas. De él aprendía incesantemente. Lo primero que aprendió fue a escuchar, a prestar oído con el corazón en calma, con el ánimo abierto y expectante, sin apasionamiento, sin deseos, juicios ni opiniones. Muy contento vivía junto a Vasudeva, y a veces intercambiaban unas cuantas palabras, muy pocas y bien ponderadas. Vasudeva no era amigo de palabras, raras veces lograba hacerlo hablar. Un día le preguntó: ¿también a ti te enseñó el río aquel secreto, que el tiempo no existe? Una clara sonrisa iluminó el rostro de Vasudeva. Sí, Siddhartha, repuso, te estarás refiriendo sin duda a lo siguiente, que el río está a la vez en todas partes, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, alrededor de la barca, en los rápidos, en el mar, en la montaña, en todas partes simultáneamente, y que para él no existe más que el presente, sin la menor sombra de pasado o de futuro. Así es, dijo Siddhartha, y cuando me lo enseñó, me puse a contemplar mi vida y advertí que ella también era un río y que nada real, sino tan solo sombras, separan al Siddhartha niño del Siddhartha hombre y del Siddhartha anciano. Las encarnaciones anteriores de Siddhartha tampoco eran un pasado, como su muerte y su retorno al Brahma no será ningún futuro. Nada ha sido ni será. Todo es. Todo tiene una esencia y un presente. Siddhartha hablaba con gran entusiasmo. Esta revelación lo había hecho muy feliz. Oh, ¿no era acaso el tiempo la sustancia de todo sufrimiento? ¿No era el tiempo la causa misma del todo temor y de toda tortura? ¿No se suprimiría acaso todo el mal, toda la hostilidad del mundo en cuanto el tiempo fuera superado, en cuanto se aboliera la idea del tiempo? Había hablado con gran entusiasmo, pero Vasudeva le sonrió, radiante, y asintió con la cabeza silenciosamente. Luego deslizó su mano por el hombro de Siddhartha y volvió a su trabajo. Y en otra ocasión,
cuando el río había aumentado su caudal a causa de las lluvias y rugía poderosamente, Siddhartha dijo al barquero: ¿verdad, amigo, que el río tiene muchísimas voces? No tiene la voz de un rey y de un guerrero, la voz de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una parturienta y la de alguien que gime y 1000 voces más. Así es, admitió Vasudeva. Todas las voces de la creación se hallan contenidas en la suya. Y, ¿sabes?, prosiguió Siddhartha, ¿qué palabra te dice cuando logras oír sus 10.000 voces simultáneamente? Con el rostro iluminado de felicidad, se inclinó Vasudeva hacia Siddhartha y pronunció en su oído el sagrado Om. Y esto era precisamente lo que Siddhartha había escuchado. Y su sonrisa empezó a parecerse cada vez más a la del barquero, volviéndose casi tan radiante, casi tan inundada de alegría, igualmente brillante en sus 1000 arrugas diminutas, igualmente infantil y vieja. Muchos viajeros, al ver juntos a los dos barqueros, los tomaban por hermanos. A menudo se sentaban en el tronco a orillas del río por la noche y escuchaban en silencio el agua, que para ellos no era agua, sino la voz de la vida, la voz de lo que es, de lo que eternamente deviene. Y muchas veces sucedía que, al escuchar el río, ambos pensaban en las mismas cosas, en un diálogo mantenido 2 días antes, en algún viajero cuyo rostro y destino los había intrigado, en la muerte, en su infancia. Y en el preciso instante en que el río les decía algo bueno, ambos solían mirarse uno al otro, pensando exactamente lo mismo, felices de coincidir en las respuestas a la misma pregunta. De los dos barqueros y su barca emanaba una fascinación que muchos de los viajeros percibían. A veces, alguno de ellos, después de haberle mirado la cara a uno de los barqueros, empezaba a contarle su vida y sus pesares, a confesarle sus culpas y a pedirle consejos y consuelo. Otras veces, alguien les pedía permiso para pasar la noche con ellos y poder escuchar al río. También solían ir muchos curiosos, a quienes les habían contado que en aquel barco vivían 2 sabios, o brujos, o santones. Esos curiosos les hacían toda clase de preguntas, pero no recibían respuesta ni veían mago ni sabio alguno. Solo encontraban 2 amables viejecillos que parecían mudos y algo extraños y estupidizados. Y los curiosos se echaban a reír y comentaban entre sí la estupidez y la credulidad de la gente del pueblo, que propagaba esos rumores carentes de fundamento. Los años pasaban y ninguno los contaba. Un día llegaron varios monjes, discípulos de Gotama, el Buda, y pidieron que los cruzaran a la otra orilla del río. Contaron a los barqueros que se dirigían a toda prisa a ver a su gran maestro, pues se había difundido la noticia de que el sublime estaba gravemente enfermo y pronto moriría su última muerte humana, para alcanzar la liberación final. Al poco tiempo llegó un nuevo grupo de monjes, y luego otro, y tanto los monjes como la mayoría de los demás viajeros y peregrinos no hacían sino hablar de Gotama y de su próxima muerte. Y así como los hombres afluyen de todas partes para asistir a una campaña bélica o a la coronación de un rey, congregándose masivamente como hormigas, así afluían entonces, como atraídos por un hechizo, hacia el lugar donde el gran Buda esperaba su muerte, donde habría de cumplirse el magno evento y el ser más perfecto de toda una edad del mundo haría su ingreso en la gloria. Mucho pensó Siddhartha aquellos días en el sabio moribundo, en el gran maestro cuya voz había amonestado pueblos y despertado a millares de individuos, cuya voz también había él escuchado en otros tiempos y cuyo sagrado rostro había contemplado con respeto. Pensó en él con afecto. Vio abrirse ante sus ojos el camino de la perfección y recordó, sonriente, las palabras que, de joven, dirigiera aquella vez al sublime. Habían sido, parecióle ahora, palabras impertinentes y altaneras, y su recuerdo lo hizo sonreír. Hacía mucho tiempo que ya no se sentía desligado de Gotama, cuya doctrina, sin embargo, no había podido aceptar. No, un auténtico buscador, alguien que realmente deseara encontrar, no podía aceptar doctrina alguna. Pero el que ha encontrado sí puede aceptar cualquier doctrina. Todas.
todos los caminos y objetivos. Nada los separa ya de todos esos miles que vivieron en lo eterno y respiran lo divino. Uno de aquellos días en que los peregrinos iban en tropel a ver al Buda moribundo, Kamala, otrora la más bella de las cortesanas, se dirigió también a verlo. Retirada de su vida anterior hacía tiempo, había regalado sus jardines a los monjes de Gotama y buscado refugio en la doctrina, convirtiéndose en una de las amigas y benefactoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Había llegado a orillas del río con su hijito, pero el niño se cansó muy pronto. Quería volver a casa, quería descansar, quería comer y empezó a ponerse terco y caprichoso. Kamala se veía obligada a detenerse constantemente. El niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y ella tenía que alimentarlo, consolarlo, reprenderlo. El pequeño no comprendía por qué debía hacer aquella triste y penosa peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido para ver a un hombre extraño, a un santo que se estaba muriendo. Pues, ¿qué le importaba al niño la muerte de aquel santo? Los peregrinos no se hallaban muy lejos de la barca de Vasudeva, cuando el pequeño Siddhartha obligó a su madre a hacer un nuevo alto. Ella misma estaba cansada, y mientras el chiquillo se comía un plátano, Kamala se dejó caer a tierra, cerró un poco los ojos y se relajó. Pero de pronto lanzó un grito de dolor. Aterrorizado, el niño la miró y vio su rostro empalidecer de miedo. Por debajo de su vestido se escapó una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. Ambos echaron a correr en busca de algún ser humano y pronto llegaron a proximidad de la embarcación. Allí se desplomó Kamala, incapaz de seguir avanzando. Pero el pequeño comenzó a gritar lastimeramente, al tiempo que besaba y abrazaba a su madre. Esta unió también sus voces de auxilio a las de su hijo, hasta que los clamores de ambos llegaron a oídos de Vasudeva, que se hallaba en pie junto a su barca. Corrió el barquero hacia ellos, tomó a la mujer entre sus brazos y la condujo a la barca, seguido por el niño. Poco después llegaron todos a la cabaña, donde Siddhartha se disponía a encender el fuego en el hogar. Alzó la mirada y vio primero la cara del niño que, extrañamente, le hizo recordar cosas pasadas. Luego vio a Kamala y la reconoció al instante, aunque estuviese desmayada en brazos del barquero. Y entonces cayó en la cuenta de que el niño cuyo rostro acababa de evocar en él tantas cosas era su propio hijo, y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra y el cuerpo de la mujer empezó a hincharse. Le administraron una pócima medicinal. Cuando recuperó la conciencia, yacía sobre el camastro de Siddhartha, en la cabaña, y el hombre que tanto la amara en otros tiempos se hallaba inclinado sobre ella. Creyó Kamala estar soñando y, sonriendo, fijó largamente la mirada en la cara de su amigo. Solo poco a poco se fue percatando de su situación, recordó la mordedura y preguntó angustiada por el niño. «Está a tu lado, no temas», le dijo Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos, luego habló con la lengua pesada, paralizada ya por el veneno. «Has envejecido, querido mío», dijo. «Tus cabellos se han vuelto grises, pero aún te pareces al joven samana que, sin vestimentas y con los pies llenos de polvo, llegó un día a mi jardín. Te asemejas a él mucho más ahora que cuando nos abandonaste a Kamaswami y a mí. Te le pareces sobre todo los ojos, Siddhartha. Ay, yo también he envejecido, mucho. ¿Pudiste reconocerme todavía?» Siddhartha sonrió. «Enseguida te conocí, Kamala, amor mío». Kamala señaló entonces al niño y preguntó, «¿Y a él también lo reconociste?» «Es tu hijo». Los ojos se le nublaron y cerraron. El niño rompió a llorar. Siddhartha se lo sentó en las rodillas, lo dejó llorar. Le acarició el cabello y al contemplar aquel rostro infantil, recordó una plegaria brahmánica que él mismo aprendiera años atrás, en su primera infancia. Empezó a recitarla lentamente, con voz cantarina, y las palabras iban afluyendo desde el fondo del pasado y de su propia niñez.
y al son de la cantinela el niño se calmó. Sollozó aún un par de veces y se quedó dormido. Siddhartha lo acostó sobre el lecho de Vasudeva. El barquero, de pie junto al hogar, estaba preparando arroz. Siddhartha le lanzó una mirada que su amigo devolvió con una sonrisa. «Morirá», dijo Siddhartha en voz baja. Vasudeva asintió. Los reflejos del hogar iluminaban su afectuoso rostro. Kamala recuperó el conocimiento. El dolor le contraía la cara. Siddhartha leyó el sufrimiento en su boca, en sus pálidas mejillas, y pasó un rato observándola en silencio, atento y expectante, concentrado en los padecimientos de la moribunda. Kamala lo sintió, y su mirada buscó la de él. Después le dijo mirándolo: «Ahora veo que tus ojos también han cambiado. Son totalmente distintos. ¿En qué reconozco que eres realmente Siddhartha? Lo eres y no lo eres». Siddhartha no replicó. Permaneció con sus tranquilos ojos fijos en los de ella. «¿La has alcanzado?», preguntó Kamala. «¿Has encontrado la paz?». Él sonrió, poniendo una mano sobre las de ella. «Ya lo veo», prosiguió Kamala. «Ahora me doy cuenta. Yo también encontré la paz». «Tú ya la has encontrado», dijo Siddhartha en un susurro. Kamala lo miró fijamente a los ojos. Recordó que su intención había sido peregrinar hasta donde Gotama para contemplar el rostro de un ser perfecto y respirar su paz. Pero en lugar de Buda se había encontrado con Siddhartha, lo cual estaba bien, tan bien como si hubiera visto a Gotama. Quiso decírselo, pero la lengua no la obedecía. Lo contempló en silencio, y él vio cómo la vida se iba extinguiendo en sus pupilas. Cuando el último dolor le dilató los ojos antes de apagárselos, y el último estremecimiento sacudió sus miembros, Siddhartha le bajó los párpados con un dedo. Largo rato permaneció allí, sentado, contemplando el rostro de la muerta. Largo rato contempló su boca, esa boca vieja y cansada, de labios delgados, y recordó que alguna vez en la primavera de su vida había comparado aquella boca con un higo recién abierto. Permaneció mucho tiempo sentado, leyendo en la cara macilenta y en las fatigadas arrugas, impregnándose de esa visión. Vio su propia cara yacer como aquella, igualmente pálida, igualmente apagada, y al mismo tiempo vio su cara y la de ella cuando ambos eran jóvenes, con los labios rosados y la mirada ardiente, y el sentimiento del presente y de la simultaneidad se apoderó de él por completo, el sentimiento de la eternidad. Y en ese momento sintió más profundamente que nunca la indestructibilidad de cada vida, la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, Vasudeva le había preparado arroz, pero Siddhartha no comió. En el establo donde tenían su cabra, preparáronse ambos viejos un lecho de paja, y Vasudeva se echó a dormir. Siddhartha, en cambio, salió y pasó la noche sentado frente a la cabaña, escuchando al río, dejándose inundar por el pasado, rozado y rodeado a la vez por todas las etapas de su vida. Pero de vez en cuando se levantaba y se dirigía hacia la puerta de la cabaña para escuchar si el pequeño dormía. Al despuntar el alba, antes de que saliera el sol, Vasudeva abandonó el establo y se acercó a su amigo. «¿No has dormido?», le dijo. «No, Vasudeva. Me quedé aquí, sentado, escuchando al río. Muchas cosas me ha dicho, colmando todo mi ser con una idea saludable, la idea de la unidad. Has sufrido mucho, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha logrado invadir tu corazón». «No, querido amigo, ¿por qué habría de estar triste? Yo, que fui rico y feliz, lo soy ahora todavía más. Me han regalado a mi hijo». «Bienvenido sea tu hijo, pero ahora, Siddhartha, pongámonos a trabajar, pues hay mucho que hacer. Kamala ha muerto en el mismo lecho en el que un día murió mi esposa. Levantemos ahora la pira de Kamala en la misma colina donde aquella vez levanté la pira de mi esposa». Y mientras el niño dormía, levantaron la pira funeraria. El hijo. Tímido y lloroso, asistió el niño a los funerales de su madre. Entre sombrío y huraño, había escuchado a Siddhartha, que lo saludó como a su hijo y le dio la bienvenida en la cabaña de Vasudeva.
Pasó días enteros sentado junto al túmulo de la madre muerta, el rostro pálido, negándose a comer, cerrando sus ojos y su corazón y rebelándose obstinadamente contra su destino. Siddhartha lo trató con miramientos y lo dejó hacer. Respetaba su dolor. Comprendió que su hijo no lo conocía ni podía amarlo como un padre. Lentamente se fue dando cuenta de que ese chiquillo de 11 años era un niño mimado que había crecido entre el lujo y la abundancia. Un señorito acostumbrado a comer manjares delicados, a dormir en lecho blando y a dar órdenes a sus criados. Comprendió Siddhartha que ese niño triste y mimado no podía de buenas a primeras sentirse contento y animoso en la miseria de aquel ambiente extraño. Por eso no lo obligaba a nada, le hacía muchas de sus tareas y le reservaba siempre los mejores bocados. Esperaba que, a la larga, su amable paciencia acabaría conquistándolo. Se había autodenominado un hombre rico y feliz cuando el niño entró en su vida, pero al ver que el tiempo transcurría y el chico seguía igualmente hosco y sombrío, al ver que mostraba un corazón altivo y testarudo, no quería hacer ningún trabajo ni respetaba a los ancianos. Al ver que saqueaba los árboles frutales de Vasudeva, empezó Siddhartha a comprender que con su hijo no le habían llegado la paz ni la felicidad, sino congojas y preocupaciones. Sin embargo, lo amaba y prefería las congojas y preocupaciones de ese amor a cualquier dicha o alegría sin el niño. Desde que el joven Siddhartha empezó a vivir en la cabaña, los dos ancianos se habían repartido el trabajo. Vasudeva reanudó sus tareas de barquero, solo, y Siddhartha trabajaba en la cabaña y en el campo para estar cerca de su hijo. Largo tiempo, largos meses esperó Siddhartha a que su hijo lo comprendiera, a que aceptara su cariño y tal vez hasta se lo correspondiera. Largos meses aguardó también Vasudeva, observando en silencio. Un día en que el joven Siddhartha volvió a atormentar al padre con su obstinación y sus caprichos, rompiéndole las 2 escudillas de arroz, Vasudeva llamó a su amigo aparte por la noche y habló con él. «Discúlpame», le dijo, «quiero hablarte como amigo. Veo que te atormentas y vives en la aflicción. Tu hijo, querido amigo, te crea preocupaciones y a mí también me las da. El pajarillo está habituado a otro tipo de vida, a otro nido. No abandonó la ciudad ni renunció a las riquezas como tú, por asco y por hastío. Muy contra su voluntad tuvo que dejar todo aquello. He interrogado al río, amigo. Lo he interrogado varias veces, pero el río se echa a reír, se burla de mí y de ti, se ríe a carcajadas de nuestra torpeza. El agua quiere agua, la juventud quiere juventud. Tu hijo no está en el lugar apropiado para poder desarrollarse. Interroga tú también al río, escúchalo». Afligido, contempló Siddhartha el afable rostro de su hijo, en cuyas múltiples arrugas se leía una serenidad inalterable. «¿Acaso podría separarme de él?», preguntó en voz baja, avergonzado. «Dame más tiempo, querido amigo, ya ves que estoy luchando. Quiero ganármelo con amor, ternura y paciencia. También a él le hablará algún día el río. Él también es uno de los llamados». La sonrisa de Vasudeva se tornó más cálida. «Oh sí, él también es uno de los llamados. También pertenece a la vida eterna, pero ¿acaso y tú y yo sabemos a qué ha sido llamado? ¿A qué camino? ¿A qué empresas? ¿A qué padecimientos? Pues no serán pocos sus padecimientos. Su corazón ya es orgulloso y duro, y las personas como él están predestinadas a sufrir mucho, a equivocarse a menudo, a cometer muchas injusticias, a cargar su conciencia con muchos pecados. Dime, querido amigo, ¿no educas a tu hijo? ¿No lo obligas? ¿No le pegas? ¿No le castigas? No, Vasudeva, no hago nada de eso». Lo sabía. No lo obligas, ni le pegas, ni le das órdenes porque sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, pero el agua es más poderosa que la roca, y el amor puede más que la violencia. Perfecto. Lo encuentro muy loable, pero ¿no será acaso un error tuyo creer que no lo estás obligando ni castigando? ¿No será tu cariño un lazo con el cual lo tienes maniatado? ¿No lo avergüenzas día a día y no le haces la vida más difícil con toda tu bondad y tu paciencia?
No estás obligando a este niño mimado y orgulloso a compartir una cabaña con dos viejos que se alimentan de plátanos, para quienes un plato de arroz es ya una golosina, cuyas ideas no pueden ser las de él, cuyo corazón, viejo y tranquilo, marcha a un ritmo muy distinto al suyo. ¿No crees que todo esto es para él una obligación y un castigo? Siddhartha bajó la mirada, consternado. Luego preguntó en voz baja: ¿qué crees que debo hacer? Y Vasudeva respondió: llévalo a la ciudad, a la mansión de su madre. Aún han de quedar allí criados. Confíaselo a ellos. Y si no los hay, búscale algún maestro. No por lo que pueda enseñarle, sino para que conozca a otros niños de su edad y a otras niñas, y viva en el mundo que es el suyo. ¿Nunca se te había ocurrido? Tú puedes ver mi corazón, dijo Siddhartha con voz triste. Lo he pensado muchas veces, pero dime, ¿cómo puedo confiarlo a ese mundo si su corazón no es precisamente tierno? ¿No se convertirá en un disluto? ¿No se perderá entre los placeres y el poder? ¿No repetirá uno a uno los errores de su padre? ¿No terminará extraviándose definitivamente en el samsara? Una sonrisa radiante iluminó la cara del barquero, que tocó suavemente el brazo de Siddhartha y le dijo: pregúntaselo al río, amigo. Escúchalo reírse. ¿De verdad crees que tú cometiste esas locuras para ahorrárselas a tu hijo? ¿Podrás acaso protegerlo del samsara? ¿Cómo? ¿Por la doctrina? ¿Por la oración? ¿Con amonestaciones? Amigo querido, ¿has olvidado ya la historia aquella, la edificante historia de Siddhartha, el hijo del Brahman, que una vez me contaste en este mismo sitio? ¿Quién protegió al samana Siddhartha del samsara, del pecado, de la avidez y de la estulticia? ¿Pudieron acaso protegerlo la piedad de su padre, las exhortaciones de sus maestros, sus propios conocimientos, su propia búsqueda? ¿Qué padre o maestro hubieran podido impedirle vivir su propia vida, mancillarse al contacto con ella, cargar sobre sí su propia culpa, apurar sin ayuda el amargo brebaje, encontrar por sí mismo su camino? ¿Crees tú, querido amigo, que este camino pueda serle ahorrado a alguien? Quizás a tu hijito, porque tú lo amas y quisieras evitarle penas, dolores y desilusiones. Sin embargo, aunque murieras 10 veces por él, no lograrías apartarle ni un milímetro de su destino. Nunca había Vasudeva hablado tanto como entonces. Siddhartha le agradeció afectuosamente. Volvió a la cabaña, preocupado, y pasó un buen rato sin poder conciliar el sueño. Vasudeva no le había dicho nada que él mismo no hubiera ya pensado, sabido, pero eran conocimientos que no podía poner en práctica, y más poderoso que ellos era su amor por el chiquillo, su ternura hacia él, su temor a perderlo. ¿Cuándo se había apegado su corazón a algo tanto como entonces? ¿Cuándo había amado a un ser humano tan ciega y apasionadamente, con tan poca suerte y sin embargo con tanta felicidad? No era capaz Siddhartha de seguir el consejo de su amigo. Era incapaz de abandonar a su hijo. Se dejó mandar por el muchacho. Permitió que lo menospreciara. Callaba y esperaba, reiniciando diariamente la muda batalla del afecto, la guerra silenciosa de la paciencia. Y Vasudeva también callaba y esperaba, amable, consciente, tolerante. Ambos eran maestros en el arte de la paciencia. Cierto día, en que las fracciones del niño le evocaron particularmente a Kamala, Siddhartha recordó de pronto una frase que la cortesana le dijera mucho tiempo atrás, en los remotos días de su juventud. No eres capaz de amar, le había dicho, y él le había dado la razón, comparándose a sí mismo con una estrella y a los hombres niños con el follaje que cae de los árboles. Sin embargo, Siddhartha sintió que en esa frase había también un reproche velado. En efecto, nunca había podido entregarse a otro ser humano, olvidarse a sí mismo y cometer locuras por amor a otra persona. Nunca lo había logrado, y en esta incapacidad residía, según le pareció entonces, la gran diferencia que lo separaba de los hombres niños. Pero ahora, desde que su hijo vivía con él, sintió que también él, Siddhartha, se había convertido totalmente en un hombre niño. Sufría por ser humano. Era capaz de amarlo, era capaz de extraviarse y cometer locuras por un amor. Ahora, por una vez en su vida, sentía él también, tardíamente, esta pasión,
la más intensa y extraña de todas, y aunque sufría muchísimo por ella, se sentía dichoso, renovado y enriquecido en muchos aspectos. Se daba perfecta cuenta de que este amor, este ciego amor por su hijo, era una auténtica pasión, algo muy humano que pertenecía al Sansara, una fuente turbia, aguas oscuras. Sin embargo, a la vez era consciente de que dicho amor no carecía de valor, era algo necesario, provenía de su propio ser. Aquel placer también pedía ser expiado, aquellos dolores exigían ser saboreados y aquellas locuras cometidas. Entretanto, el niño lo dejaba cometer sus locuras, lo dejaba afanarse y permitía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Aquel padre no tenía nada que lo atrajese o le inspirase algún temor. Era un buen hombre su padre, sí, un hombre bueno, bondadoso, dulce, tal vez muy piadoso, quizás un santo, pero estas no eran cualidades capaces de conquistar al muchacho. Aburrido le resultaba aquel padre que lo retenía prisionero en su cabaña miserable. Sí, le resultaba aburrido, y el hecho de que respondiera a cada grosería suya con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada maldad con un acto bueno, todo esto le parecía la artimaña más odiosa de aquel viejo rastrero. 1000 veces hubiera preferido verse amenazado o ser maltratado por él. Y llegó un día en que los sentimientos del joven Siddhartha estallaron, volviéndose abiertamente contra el padre. Este le había dado una tarea, que recogiese leña menuda. Pero el muchachito no se movió de la cabaña, más bien se quedó allí, terco y furioso, pataleando y cerrando los puños, y en un violento acceso de rabia arrojó todo su odio y su desprecio a la cara del padre. «Ve tú mismo a recoger tu leña», chilló entre espumarajos de rabia. «Yo no soy tu sirviente. Sí, ya sé que no me pegas porque no te atreves. Ya sé que lo que quieres es castigarme y humillarme todo el tiempo con tu piedad y tu indulgencia. Quieres que sea como tú, igualmente piadoso, dulce y sabio. Pero yo, escúchame bien, yo preferiría, con tal de atormentarte, convertirme en salteador de caminos y asesino, e irme incluso al infierno, antes de ser un hombre como tú. Te odio, tú no eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi madre». La ira y el disgusto lo invadieron, desbordándose en cientos de palabras soeces y perversas contra el padre. Luego se escapó corriendo y no volvió hasta muy entrada la noche. Pero a la mañana siguiente había desaparecido, y con él desapareció también una canastilla de 2 colores, de corteza trenzada, en la que los barqueros guardaban las monedas de cobre y plata que constituían la paga de su trabajo. La barca tampoco estaba en su lugar. Siddhartha la vio amarrada en la orilla opuesta. El muchacho se había escapado. «Tengo que seguirlo», dijo Siddhartha, que desde las invectivas pronunciadas el día anterior por su hijo no hacía sino temblar de pena. «Un niño no puede cruzar solo el bosque. Perecerá. Tenemos que construir una balsa para atravesar el río, Vasudeva». «Construiremos una balsa», replicó Vasudeva, «para recuperar la embarcación que el chico se llevó y era nuestra. En cuanto a él, debieras dejarlo solo, amigo mío. Ya no es un chiquillo y sabrá arreglárselas. Busca el camino que conduce a la ciudad, y tienes razón, no lo olvides. Está haciendo lo que tú mismo no llegaste a hacer. Se preocupa de sí mismo, sigue su propio camino». «Ah, Siddhartha, te veo sufrir, pero uno debiera reírse de tus sufrimientos. Tú mismo te reirás muy pronto de ellos». Siddhartha no respondió. Ya tenía el hacha entre las manos y había empezado a construir una balsa de bambúes, y Vasudeva lo ayudó a atar los troncos con lianas. Luego se dirigieron a la otra orilla, pero como la corriente los desvió un buen trecho, tuvieron que alar la balsa río arriba desde la ribera opuesta. «¿Para qué has traído el hacha?», preguntó Siddhartha. Vasudeva contestó: «Tal vez se haya perdido el remo de nuestra embarcación». Pero Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Pensaba que el muchacho podría haber roto o tirado el remo para vengarse e impedir que lo siguieran. Y efectivamente, no había ningún remo en la barca. Vasudeva señaló el fondo de la embarcación y miró a su amigo con una sonrisa, como queriendo decir: «¿No ves lo que tu hijo ha querido decirte?
¿No te das cuenta de que no quiere que lo sigan? Pero no dijo esto con palabras, se puso a construir un nuevo remo. Siddhartha, en cambio, se despidió para ir en busca del fugitivo, y Vasudeva no se lo impidió. Cuando hacía ya un buen rato que erraba por el bosque, Siddhartha se percató de que su búsqueda era inútil. Pensó que o bien el niño ya habría llegado a la ciudad, puesto que le llevaba gran ventaja, o que si aún se hallaba en camino, debía de haberse escondido de él su perseguidor. Al seguir reflexionando, cayó en la cuenta de que él mismo no sentía ya preocupación alguna por su hijo, de que sabía en su interior que el muchacho no había perecido y que ningún peligro lo amenazaba en el bosque. Sin embargo, siguió corriendo sin descanso, no ya para salvarlo, sino impulsado por el simple deseo de verlo una vez más, y en su carrera llegó hasta las puertas de la ciudad. Cuando estuvo cerca de la ciudad, en la ancha carretera, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que otrora perteneciera a Kamala, y donde él la había visto por vez primera en su palanquín. El pasado resurgió de pronto en su alma, y volvió a verse a sí mismo joven, un samana desnudo y con barba, los cabellos cubiertos de polvo. Largo rato permaneció Siddhartha allí, de pie frente a la puerta, contemplando el jardín y a los monjes de hábito amarillo que se paseaban bajo los hermosos árboles. Largo tiempo estuvo allí meditando, viendo imágenes pasadas, escuchando la historia de su vida. Allí permaneció de pie, mirando a los monjes, aunque en realidad solo viera al joven Siddhartha y a la joven Kamala ir y venir bajo los altos árboles. Se vio claramente a sí mismo, o vio cómo Kamala lo acogía y le daba el primer beso. Se vio a sí mismo hablando con desprecio y altivez de su antigua condición de brahmán, orgulloso e impaciente por iniciar su existencia mundana. Vio también a Kamaswami, a sus criados, vio los festines con los jugadores de dados y los músicos, vio en su jaula al pájaro cantor de Kamala, volvió a revivir todo eso, a respirar el sansara, volvió a sentir el hastío y el deseo de suprimirse y, una vez más, disfrutó del Om sagrado. Tras haber permanecido largo rato ante la puerta del jardín, se dio cuenta de que el deseo que lo había impulsado hasta allí era insensato, de que no podía ayudar a su hijo ni debía apegarse a él. En lo más hondo del corazón sintió su amor por el fugitivo como una herida, pero sintió a la vez que aquella herida no le había sido dada para hurgar en ella, sino para que floreciera e irradiara luz. Que la herida aún no hubiera florecido ni irradiara luz a esas alturas de su vida era para Siddhartha motivo de tristeza. En lugar del deseo que lo había arrastrado ahí, en pos de su hijo fugitivo, solo vio ahora el vacío. Se sentó, agobiado de tristeza, y sintió que algo se moría en su corazón, que el vacío lo invadía, y ya no vio alegría ni objetivo alguno. Permaneció sentado, absorto, a la espera. Una cosa había aprendido del río, una sola cosa: esperar, tener paciencia, escuchar. Por eso se sentó a escuchar entre la polvareda del camino y escuchó su corazón latir triste y cansado, en espera de una voz. Pasó varias horas acurrucado, escuchando, y no vio ya más imágenes. Se fue hundiendo en el vacío sin oponer ninguna resistencia ni ver salida alguna. Y cuando sintió que la herida le quemaba, pronunció mentalmente el Om y se llenó del Om. Los monjes del jardín lo vieron, y al notar que ya llevaba ahí varias horas y que el polvo se iba acumulando sobre sus cabellos grises, uno de ellos se le acercó y depositó 2 bananos a sus pies. El anciano no lo vio. De este letargo lo despertó una mano que vino a posarse en su hombro. Al punto reconoció el contacto tierno y delicado, y volvió en sí. Se levantó y saludó a Vasudeva, que le había seguido los pasos. Y al mirar el rostro amable del barquero, sus ojos serenos, sus pequeñas arrugas que parecían llenas de sonrisas, Siddhartha también sonrió. Entonces vio los bananos a sus pies, los recogió, le dio uno al barquero y se comió el otro. Luego regresó al bosque con Vasudeva, en silencio, camino a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido aquel día.
Ninguno pronunció el nombre del niño, ni aludió a su huida, ni hizo mención alguna a la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se tendió sobre su lecho y al cabo de un momento, cuando Vasudeva se acercó para ofrecerle una escudilla con leche de coco, lo encontró dormido. Om. Mucho tiempo aún le ardió la herida. Más de una vez tuvo que transportar Siddhartha a la otra orilla a algún viajero que iba acompañado por un hijo o una hija y no podía verlos sin sentir envidia y pensar enseguida: hay tantos y tantos miles que poseen este bien supremo, ¿por qué a mí me estará vedado? Hasta los hombres malos, los ladrones y los asaltantes tienen hijos que los aman y a quienes ellos aman. Solo yo no los tengo. Así de simple e irreflexivo se había vuelto su discurso mental. Sí, hasta tal punto se asemejaba ahora a los hombres niño. Pues ahora veía a los hombres con otros ojos, quizá con menos altivez e inteligencia que antes, pero en cambio con más calor, curiosidad e interés. Cuando transportaba viajeros comunes y corrientes, hombres, niños, mercaderes, guerreros, mujeres del pueblo, ya no los sentía tan lejanos como antes. Los comprendía y compartía su existencia no guiada por ideas u opiniones, sino exclusivamente por instintos y deseos, y se sentía uno con ellos. Aunque se hallara próximo a la perfección y aún resistiera de su última herida, tuvo la impresión de que esos hombres niños eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos caprichos habían dejado de ser ridículos a los ojos de Siddhartha. Sí, le parecían comprensibles y dignos de estimación e incluso de respeto. El amor ciego de una madre por su hijo, el orgullo insensato y ciego de un padre presumido por su único hijito, el afán desenfrenado e incondicional de una joven frívola por adornarse y atraer las miradas admirativas de los hombres, todos estos impulsos, todas estas chiquilladas, todos estos instintos y apetitos simples y necios, pero increíblemente fuertes y llenos de vida, de una eficacia intensísima. Todas estas cosas no eran ya para Siddhartha simples chiquilladas. Se dio cuenta de que los hombres vivían por ellas. Por ellas los veía realizar proezas gigantescas, hacer viajes, declarar guerras, sufrir padecimientos infinitos, soportar toda suerte de fatigas y, justamente por eso ahora podía amarlos. En cada uno de sus actos y de sus pasiones descubría la vida, lo animado, lo indestructible, el Brahma. Dignos de amor y admiración eran estos hombres por su ciega fidelidad, por su fuerza y tenacidad no menos ciegas. Nada les faltaba. El sabio o el pensador solo los aventajaba en un detalle único e insignificante: la conciencia, la concepción de la unidad de todo lo viviente. Y el mismo Siddhartha llegaba a preguntarse a veces si este conocimiento, si esta concepción, eran realmente tan valiosos como se creía, si no serían a su vez una chiquillada de los hombres pensantes, de los hombres niños pensantes. En todo lo demás, los hombres mundanos eran iguales a los sabios y a menudo hasta muy superiores a ellos, del mismo modo que los animales, dada la seguridad infalible con que cumplen ciertos actos dictados por la necesidad, pueden parecer, en muchos casos, superiores a los hombres. Poco a poco fue floreciendo y madurando en Siddhartha la idea, la noción de lo que realmente era la sabiduría, el objetivo final de su larga búsqueda. No era otra cosa que una disponibilidad del alma, una capacidad, un arte secreto que le permitía concebir en cualquier momento, en medio de la vida, la idea de la unidad, que le permitía sentir la unidad y respirarla. Lentamente fue floreciendo ésta en su interior, reflejada por el rostro viejo e infantil de Vasudeva. Armonía, ciencia de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. Pero la herida seguía doliéndole. Con amarga nostalgia pensaba Siddhartha en su hijo, alimentando en su corazón el amor y la ternura, dejándose corroer por el dolor, cometiendo todas las locuras del amor. La llama no se extinguía por sí sola.
Y un día en que la herida le ardía intensamente, Siddhartha, impelido por la nostalgia, atravesó el río y bajó de la barca decidido a ir a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suave y silencioso. Era la estación de la sequía, pero su voz tenía un sonido extraño. Se estaba riendo. Era evidente que estaba riéndose. Sí, el río se burlaba del viejo barquero con una risa abierta y cantarina. Siddhartha se detuvo. Se inclinó sobre las aguas para oír mejor y vio su rostro reflejado en la apacible corriente. Y en ese rostro reflejado había algo que le recordó cosas pasadas y olvidadas. Y al seguir pensando, descubrió lo que era. Aquel rostro se asemejaba a otro que él había conocido, amado e incluso temido en otros tiempos. Se parecía al rostro de su padre, el Brahmán. Y entonces recordó que mucho tiempo atrás, de joven, había obligado a su padre a dejarlo ir con los ascetas. Recordó cómo se había despedido de él para luego marcharse y no volver nunca más. ¿No habían sido los sufrimientos de su padre similares a los que él ahora padecía por su hijo? ¿Su padre no había muerto años atrás, solo, sin haber vuelto a ver a su hijo? Y esa repetición, esa carrera en el mismo círculo fatal, ¿no eran acaso una comedia absurda y extraña? El río se estaba riendo. Sí, así era. Todo lo que no se terminaba de sufrir o no se resolvía hasta el final se repetía. Siempre se volvían a sufrir las mismas penas, pero Siddhartha volvió a la embarcación y la enrumbó hacia la cabaña, pensando en su padre, pensando en su hijo, escarnecido por el río, en pugna consigo mismo, al borde de la desesperación y no menos tentado de reírse de sí mismo y del mundo entero. ¡Ay! La herida aún no florecía. Su corazón aún se rebelaba contra el destino. La serenidad y el triunfo no irradiaban todavía desde su propio dolor. Sintió, no obstante, un rayo de esperanza, y al verse de nuevo en la cabaña, lo invadió un deseo irrefrenable de abrirle su corazón a Vasudeva, de mostrarle todo y de contarle todo a él, que era un maestro en el arte de escuchar. Vasudeva estaba en la cabaña, sentado y tejía un cesto. Ya no conducía la barca, sus ojos empezaban a debilitarse, y no solo sus ojos, sino también sus brazos y sus manos. Lo único que no cambiaba era la alegría y la serena benevolencia de su rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y le empezó a hablar lentamente. Le habló de cosas sobre las que nunca habían conversado, de su ida a la ciudad aquella vez, de su herida dolorosa, de su envidia al ver padres felices, de lo absurdos que eran estos deseos y de su inútil lucha contra ellos. Le contó todo, sintióse capaz de decirle todo, incluso lo más penoso y delicado. Sí, le podía explicar, mostrar y contar todo. Le enseñó su herida, le habló también de su huida ese mismo día, de cómo había cruzado el río, niño fugitivo, con el propósito de ir a la ciudad, y de cómo el río se había reído. Mientras hablaba, y habló largo y tiempo, y mientras Vasudeva lo escuchaba con su rostro sereno, Siddhartha tuvo la impresión de que la atención con que el barquero seguía sus palabras era ahora más grande que nunca. Sintió que sus dolores e inquietudes, así como su secreta esperanza, fluían hasta el anciano para regresar luego hacia él. Mostrarle su propia herida a un oyente como Vasudeva equivalía a lavarla en las aguas del río hasta que se enfriara y se uniera a ellas. Y mientras seguía hablando, mientras seguía explicando y confesando, Siddhartha llegó a sentir con una intensidad siempre mayor que el ser que lo escuchaba ya no era Vasudeva ni tampoco un ser humano, que aquel oyente inmóvil absorbía en sí sus confesiones como un árbol la lluvia, que era el Dios mismo, lo eterno. Y mientras Siddhartha dejaba de pensar en sí y en su propia herida, este descubrimiento de la transformación operada en Vasudeva se fue apoderando de él, y cuanto más intensamente la sentía y penetraba en ella, menos se asombraba y más se daba cuenta de que todo era natural y estaba en orden, de que Vasudeva había sido así prácticamente desde siempre,
solo que sin tener plena conciencia de ello, y de que acaso él mismo se le pareciera mucho. Sintió que ahora contemplaba al viejo Vasudeva como el pueblo contempla a los dioses, y que esta situación no podría durar mucho. En su corazón empezó a despedirse de Vasudeva, aunque no dejara de hablar un solo instante. Cuando hubo terminado, Vasudeva fijó en él su mirada afectuosa y algo debilitada por los años, y, sin decir una palabra, irradió amor y serenidad hacia su amigo, comprensión y sabiduría. Tomó a Siddhartha por la mano, lo condujo hasta su asiento en la ribera, se sentó con él y sonrió al río. «Lo has oído reír», dijo, «pero no has oído todo. Escuchemos atentamente y oirás otras cosas». Y se pusieron a escuchar. El cántico polifónico del río llegaba suavemente hasta ellos. Siddhartha contempló el agua, y en esa agua corriente se le aparecieron algunas imágenes. Vio a su padre, solitario y afligido por su hijo. Se vio a sí mismo, solo y atado él también en los lazos de la nostalgia por el hijo lejano. Vio a su hijo, otro solitario, precipitarse ávidamente por la fogosa vía de sus deseos juveniles, y cada cual pensaba en su propia meta. Estaba poseído por ella, sufría por alcanzarla. El río cantaba con una voz dolorosa y nostálgica, y con nostalgia seguía fluyendo hacia su destino. Su voz era como un lamento. «¿Oyes?», preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Siddhartha asintió. «Escucha mejor», susurró Vasudeva. Siddhartha se esforzó por escuchar mejor. La imagen de su padre, la suya propia y la de su hijo se le entremezclaron. La imagen de Kamala apareció también y se desvaneció, y la imagen de Govinda y otras más, y todas se confundían, convirtiéndose en río y fluyendo como río hacia la meta, ansiosas, dolientes, anhelantes, y la voz del río resonaba llena de nostalgia, de dolor ardiente, de deseos insaciables. El río se dirigía hacia su meta. Siddhartha lo veía fluir. Ese río compuesto por él y los suyos y todos los hombres que había visto en su vida. Toda esa agua y todas esas olas se deslizaban vertiginosamente, sufriendo hacia sus metas, muchas metas. Cataratas, lagos, rápidos, el mar, y todas las metas eran alcanzadas, y a cada una seguía otra nueva. Y el agua se transformaba en vapor y subía al cielo, se convertía en lluvia y se precipitaba desde el cielo, transmutándose en fuente, arroyo, río que volvía a reanudar su curso y a fluir. Pero la voz anhelante ya había cambiado. Aún llevaba ecos de ansiedad y sufrimiento, pero otras voces se iban uniendo a ella, voces de alegría y pesadumbre, voces buenas y malas, que reían y lloraban, cientos de voces, miles de voces. Siddhartha escuchaba. Era todo oídos. Se hallaba totalmente inmerso en esa sensación, totalmente vacío y dispuesto a asimilar, consciente de que esta vez, por fin, había aprendido el arte de escuchar. Aunque muchas veces hubiera escuchado todo aquello, esa infinidad de voces del río, esta vez le parecieron nuevas. Pronto no pudo distinguir ya más aquellas voces, las alegres de las llorosas, las infantiles de las varoniles, todas se le confundían y entremezclaban. Los lamentos del deseo y la risa del sabio, los gritos de cólera y los estertores de los moribundos, todo se hacía uno, se entretejía y anulaba en mil diversos modos. Y todo ese conjunto, todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso junto formaba el río del devenir, era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba atentamente ese río, aquel canto orquestado por miles de voces, cuando no escuchaba los lamentos ni las risas, cuando no ataba su alma a una de esas voces, ni se introducía en ella con su propio yo, sino que las oía todas, percibiendo el conjunto, la unidad, entonces la gran canción de las mil voces se reducía a una palabra,
a una sola, y esta palabra era Om, la perfección. ¿Oyes?, inquirió nuevamente la mirada de Vasudeva. Con suave brillo refulgía la sonrisa de Vasudeva, iluminando todas las arrugas de su viejo rostro como el Om se cernía sobre todas las voces del río. Clara era la luz de su sonrisa cuando miró a su amigo, y la misma sonrisa brilló también ahora con la luz clara sobre el rostro de Siddhartha. Su herida floreció, su dolor empezó a irradiar, su yo se había fundido en la unidad. En ese momento dejó Siddhartha de luchar contra el destino, en ese momento dejó de sufrir. Sobre su rostro floreció la serenidad de esa sabiduría a la que no se opone ya ninguna voluntad, de esa sabiduría que conoce la perfección y que se aviene con el río del devenir, con la corriente de la vida, llena de compasión y simpatía, entregada a la corriente e integrada en la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento junto a la orilla, cuando miró los ojos de Siddhartha y vio que brillaban con la serenidad de la sabiduría, posó su mano suavemente en el hombro de su amigo, con la cautela y ternura de siempre, y le dijo: «He estado esperando esta hora, amigo mío. Ya que ha llegado, déjame partir». «Sí, mucho tiempo la he estado esperando. Durante muchos años he sido el barquero Vasudeva. Pero ahora basta. Adiós cabaña, adiós río, adiós Siddhartha». Siddhartha le hizo una profunda venia al compañero que se despedía. «Lo sabía», dijo en voz baja. «¿Te irás a los bosques?». «Me voy a los bosques, me voy a la unidad», respondió Vasudeva radiante. Y se alejó, radiante. Siddhartha lo siguió con la mirada. Con una mezcla de alegría y gravedad muy profunda, lo miró alejarse. Vio la placidez que emanaba de su paso, vio su cabeza aureoleada de esplendores, vio su figura irisada de luz. Govinda. Cierto día se hallaba Govinda descansando, en compañía de otros monjes, en los jardines que la cortesana Kamala regalara a los discípulos de Gotama, y oyó hablar de un anciano barquero que vivía junto al río, a una jornada de camino, y a quien muchos consideraban un sabio. Cuando Govinda, ansioso de ver a aquel barquero, reanudó su viaje, eligió el camino que llevaba hasta el embarcadero, pues aunque hubiera vivido siempre en la observación de la regla y fuera considerado con respeto por los monjes jóvenes en razón de su edad y de su modestia, la inquietud y el afán de búsqueda no se habían extinguido en su corazón. Llegó al río, pidió al anciano que lo trasladara a la otra orilla, y al desembarcar le dijo: «Has dado muestras de una gran bondad hacia todos los monjes y peregrinos, y has transportado a muchos de nosotros de una orilla a otra. ¿No serás tú también, barquero, uno de los que buscan el recto camino?». Los viejos ojos de Siddhartha sonrieron cuando contestó: «¿Cómo puedes llamarte un buscador, oh venerable, estando tan cargado de años y llevando el hábito de los monjes de Gotama?». «Es cierto que soy viejo», repuso Govinda, «pero nunca he dejado de buscar y nunca dejaré de hacerlo. Creo que tal es mi destino, y me parece que también tú has buscado. ¿Quisieras decirme unas palabras, honorable?». «¿Qué podría decirte, oh venerable?», replicó Siddhartha. «Quizá que buscas demasiado y que a fuerza de buscar ya no encuentras». «¿Cómo así?», preguntó Govinda. «Cuando alguien busca», dijo Siddhartha, «suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando, y ya no logra encontrar nada, ni se ve receptivo a nada, porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se halla poseído por él. Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre, estar abierto, carecer de objetivos. Tú, honorable, quizás seas de verdad un buscador, pues al perseguir tu objetivo no ves muchas cosas que tienes a la vista». «Sigo sin entenderte del todo», repuso Govinda. «¿A qué te refieres?». Y Siddhartha replicó: «Hace un tiempo, oh venerable, muchos años atrás, llegaste un día a orillas de este río y encontraste un hombre que dormía.
Te sentaste a su lado y velaste su sueño, mas no reconociste, Govinda, a aquel durmiente. Atónito y como hechizado, miró el monje a los ojos del barquero. ¿Eres tú, Siddhartha?, inquirió con voz tímida. Tampoco te hubiera reconocido esta vez. Te saludo cordialmente, oh Siddhartha. Qué alegría me da volver a verte. Has cambiado mucho, amigo mío. ¿De modo que te has convertido en barquero? Siddhartha se echó a reír amablemente. Sí, en barquero, replicó. Muchos son, Govinda, los que tienen necesidad de cambiar y llevar toda suerte de hábitos, y yo soy uno de ellos, querido amigo. Bienvenido seas, Govinda, y quédate esta noche en mi cabaña. Govinda pasó la noche en la cabaña y durmió en el lecho que había sido de Vasudeva. Hizo muchas preguntas a su amigo de juventud y Siddhartha le contó muchas cosas de su vida. A la mañana siguiente, cuando llegó la hora de proseguir la peregrinación, Govinda le preguntó no sin vacilaciones. Antes de seguir mi camino, permíteme, Siddhartha, que te haga otra pregunta. ¿Tienes alguna doctrina? ¿Tienes tú una fe o alguna ciencia que guíe tus actos y te ayude a vivir y a obrar rectamente? Siddhartha respondió, tú sabes bien, querido amigo, que ya de joven, cuando vivíamos con los ascetas en el bosque, empecé a desconfiar de las doctrinas y de los maestros, y muy pronto les volví la espalda. No he cambiado de opinión, pero he tenido desde entonces muchos maestros. Una hermosa cortesana fue mi maestra durante largo tiempo, y también tuve por maestros a un rico mercader y a varios jugadores de dados. En cierta ocasión, hasta un discípulo de Buda llegó a ser mi maestro. Se instaló a mi lado mientras yo dormía en el bosque durante una peregrinación. También aprendí de él. También a él le estoy agradecido. Pero de quien más he aprendido es de este río y de mi predecesor, el barquero Vasudeva. Era un hombre muy simple. Vasudeva no era un filósofo, pero sabía lo que hay que saber, y lo sabía tan bien como Gotama. Era un ser perfecto, un santo. Govinda dijo entonces, me parece, Siddhartha, que todavía te sigue gustando hacer bromas. Te creo y sé muy bien que no has seguido a ningún maestro, pero no has encontrado tú mismo, sino una doctrina, al menos ciertas ideas, ciertos conocimientos que puedas considerar como tuyos y te ayuden a vivir. Si me dijeras algo al respecto, alegrarías mi corazón. Siddhartha respondió, he tenido ideas, sí, e incluso conocimientos en forma esporádica. A veces durante una hora o por un día he sido el saber en mi interior tal como uno siente la vida en su corazón. Eran muchas ideas, pero me sería difícil comunicártelas. Mira, Govinda, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otras suena siempre a locura. ¿Estás bromeando?, preguntó Govinda. No bromeo. Te digo lo que he encontrado. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla, dejarse llevar por ella y hasta hacer milagros con ella, pero comunicarla y enseñarla es imposible. Esto es lo que ya de joven presentía, lo que me alejó de los maestros. También he encontrado otra idea que acaso tú, Govinda, vuelvas a tomar por broma o por locura, pero que es la mejor de todas mis ideas. Hele aquí. Lo contrario de toda verdad es también verdadero. Me explico. Una verdad solo se puede enunciar y traducir en palabras cuando es unilateral, y unilateral es todo cuanto puede concebirse con ideas y expresarse con palabras. Es todo unilateral, todo mitad, todo desprovisto de totalidad, de redondez, de unicidad. Cuando el sublime Gotama hablaba del mundo en sus prédicas, tenía que dividirlo en samsara y en nirvana, en ilusión y en verdad, en sufrimiento y en liberación. Imposible hacerlo de otro modo. No hay otro camino para quien quiera enseñar. Pero el mundo en sí mismo, lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, nunca es unilateral. Nunca un hombre o una acción cualquiera es del todo samsara o del todo nirvana. Nunca un hombre es totalmente santo o totalmente pecador. Nos parece que así fuera, porque vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es algo real. El tiempo no es real, Govinda.
y esto es algo que he experimentado repetidas veces. Y si el tiempo no es real, la distancia que parece mediar entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la bienaventuranza, entre el bien y el mal, es también una ilusión. ¿Cómo así?, preguntó Govinda angustiado. Escúchame bien, querido amigo, escúchame bien. El pecador que yo soy y que tú eres es un pecador, pero algún día será de nuevo Brahma, algún día llegará al Nirvana, será Buda. Y ahora fíjate, este algún día es ilusión, es solo una metáfora. El pecador no se halla en camino de transformarse en Buda, no se halla comprometido en un proceso evolutivo, aunque nuestro espíritu sea incapaz de representarse las cosas de otro modo. No, el Buda futuro existe ya en el pecador actual. Todo su futuro ya está ahí, y en él, en ti, en cada uno hemos de venerar al Buda potencial, al Buda en devenir, al Buda escondido. El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto ni se encuentra en vías de un lento perfeccionamiento. No, es ya perfecto en cada instante. Cada pecado lleva en sí la gracia. En cada niño alienta ya el anciano. Todo recién nacido contiene en sí la muerte. Todo moribundo contiene la vida eterna. Ningún hombre es capaz de ver hasta qué punto del camino ha avanzado su prójimo. En el ladrón y en el jugador de dados aguarda Buda. En el brahmán puede ocultarse un bandido. La meditación profunda ofrece la posibilidad de abolir el tiempo, de ver simultáneamente toda la vida pasada, presente y venidera. Y entonces todo es bueno, todo es perfecto, todo es Brahma. Por ello me parece bueno todo lo que existe, la vida no menos que la muerte, el pecado tanto como la santidad, la inteligencia no menos que la estupidez. Todo ha de ser así. Todo no pide sino mi aprobación, mi buena voluntad, mi comprensión amorosa, y en ese caso es bueno para mí. Solo podrá estimularme, nunca podrá hacerme daño. He experimentado en cuerpo y alma que me hacían falta el pecado, la concupiscencia, el afán de lucro, la vanidad y la más ignominiosa de las vanidades para aprender a vencer mi resistencia, para aprender a amar al mundo y a no compararlo más con algún mundo deseado o imaginado por mí, con algún arquetipo de perfección inventado por mi cerebro, sino dejarlo tal como es y amarlo e integrarme con él con gusto. Estas, oh Govinda, son algunas de las ideas que han acudido a mi espíritu. Siddhartha se inclinó, levantó una piedra del suelo y la sopesó en su mano. Esto, dijo jugueteando, es una piedra, y dentro de un tiempo determinado quizás sea tierra, y esa tierra se convierte en planta, animal o ser humano. Pues bien, en otro tiempo hubiera dicho, esta piedra es tan solo una piedra, carece de valor y pertenece al mundo de Maya. Pero como en el ciclo de las transformaciones tal vez llegue a convertirse en hombre o en espíritu, también he de otorgarle un valor. Así hubiera pensado yo antes. Ahora en cambio pienso, esta piedra es una piedra, pero es también animal, también es Dios, también es Buda. La amo y la respeto, no porque algún día pueda llegar a ser esto o lo otro, sino porque es y ha sido siempre todo. Y la amo precisamente por esto, porque es piedra y en este momento se me presenta como tal, y descubro un valor y un sentido en cada una de sus venas y concavidades, en el amarillo, en el gris, en la dureza, en el sonido que emite cuando la golpeo y en la sequedad o la humedad de su superficie. Hay piedras que ofrecen al tacto una consistencia oleaginosa o jabonosa y otras que parecen hojas o arena, y cada una tiene sus atributos distintivos y reza el Om a su manera. Cada una es Brahma, pero al mismo tiempo es una piedra. Es oleaginosa o jabonosa, y justamente eso es lo que me gusta y me parece extraordinario y digno de veneración. Pero no me hagas seguir hablando de esto. Las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Todo cambia ligeramente cuando lo expresamos. Nos parece un poco deformado, un poco necio. Sí, y esto también es muy bueno y me agrada mucho. También estoy de acuerdo en que lo que constituye el tesoro y la sabiduría de un ser humano
ha de sonar siempre un poco necio al oído de los otros. Govinda escuchaba en silencio. ¿Por qué me has contado aquello de la piedra?, preguntó en tono vacilante tras una pausa. Fue sin intención, o tal vez para darte a entender que justamente amo esta piedra, y el río, y todas esas cosas que estamos viviendo y de las cuales podemos aprender. Sí, puedo amar una piedra, Govinda, así como un árbol y hasta un pedazo de corteza. Son cosas, y las cosas pueden ser amadas. En cambio, soy incapaz de amar a las palabras. Por eso las doctrinas nada significan para mí. No tienen dureza ni blandura, ni colores, ni cantos, ni aroma, ni sabor. No tienen más que palabras. Tal vez sea esto mismo lo que te impide encontrar la paz. Tal vez sea todo este exceso de palabras. Pues también liberación y virtud, también samsara y nirvana son simples palabras, Govinda. No hay objeto alguno que sea el nirvana. Solo existe la palabra nirvana. Dijo entonces Govinda: Amigo mío, nirvana no es solo una palabra, es una idea. Y Siddhartha prosiguió: ¿Una idea? Puede que sí. Mas debo confesarte, querido amigo, que no hallo mucha diferencia entre las ideas y las palabras. Y hablando francamente, las ideas tampoco me importan demasiado. Más me interesan las cosas. Aquí, en esta barca, por ejemplo, mi predecesor y maestro fue un hombre, un santo que durante muchos años creyó simplemente en el río, y en nada más. Había observado que la voz del río le hablaba. De ella aprendió. La voz lo fue educando e instruyendo. El río era su Dios. Durante muchos años ignoró que cada viento, cada nube, cada pájaro y cada insecto son igualmente divinos y saben y pueden enseñar lo mismo que el venerado río. Pero cuando este santo se marchó a los bosques, ya sabía todo. Sabía más que tú y que yo, y sin haber tenido maestros ni libros, solo porque tuvo fe en el río. Govinda dijo entonces: ¿Pero esto que tú llamas cosas, es acaso algo real? ¿Algo esencial? ¿No será solo una ilusión de Maya, simples imágenes y apariencias? ¿Tu piedra, tu árbol, tu río, son en verdad realidades? Eso tampoco me preocupa mucho, repuso Siddhartha. Poco importa que las cosas sean o no apariencias. El hecho es que yo también soy apariencia, y por lo tanto ellas son mis semejantes. Esto es lo que me las hace tan entrañables y dignas de respeto. Son mis semejantes, por eso puedo amarlas. Y he aquí una doctrina de la que vas a reírte. El amor, Govinda, me parece la cosa más importante que existe. Analizar el mundo, explicarlo o despreciarlo, acaso sea la tarea principal de los grandes filósofos. Yo, en cambio, lo único que persigo es poder amar al mundo, no despreciarlo, no odiarlo a él, ni odiarme a mí mismo, poder contemplarlo, y con él, a mí mismo y a todos los seres, con amor, admiración y respeto. Esto lo entiendo, dijo Govinda, pero es justamente lo que él, el sublime, denominaba ilusión. Prescribió la benevolencia, la generosidad, la compasión, la tolerancia, pero no el amor. Nos prohibió atar nuestro corazón con el amor hacia las cosas terrenales. Lo sé, replicó Siddhartha, y su sonrisa refulgió como el oro. Lo sé, Govinda, y mira, ya estamos otra vez perdidos en la selva de las opiniones, en discusiones sobre las palabras. Pues no puedo negar que mis palabras sobre el amor se hallan en contradicción, en una contradicción aparente con las palabras de Gotama. Por eso desconfío tanto de las palabras, porque sé que esta contradicción es ilusoria. En el fondo sé que estoy de acuerdo con Gotama. ¿Cómo podría él ignorar el amor? Él, que supo reconocer la nulidad y la caducidad de todo cuando atañe al ser humano, y sin embargo amó tanto a los hombres que dedicó toda una vida larga y fatigosa a la tarea exclusiva de ayudarlos e instruirlos. También en él, en tu gran maestro, prefiero las cosas a las palabras. Su vida y sus hechos me parecen más importantes que sus discursos. Los gestos de su mano, más importantes que sus opiniones. No en su palabra ni en su pensamiento veo su grandeza, sino en sus obras, en su vida. Largo rato permanecieron en silencio ambos ancianos. Finalmente habló Govinda, al tiempo que se inclinaba para despedirse. Gracias, Siddhartha, por haberme revelado algunos de tus pensamientos.
En parte son pensamientos extraños, no todos me resultaron asequibles de inmediato, mas sea como fuere, te agradezco y deseo días de paz y de sosiego. Pero en su interior pensaba, este Siddhartha es un hombre extraño, extrañas son las ideas que predica, y hay algo de locura en su doctrina. Muy distinta suena la doctrina pura del sublime, más clara, transparente y comprensible. En ella no hay nada raro, extravagante o ridículo, pero distintos de sus pensamientos me parecen las manos y los pies de Siddhartha, sus ojos, su frente, su respiración, su sonrisa, su manera de saludar y caminar. Nunca, desde que nuestro sublime Gotama entró en el Nirvana, nunca he vuelto a encontrar a un hombre que me impulsara a decir, este es un santo. Solo él, Siddhartha, me ha dejado esta impresión. Aunque su doctrina sea extraña y en sus palabras haya un eco de locura, su mirada y su mano, su piel y sus cabellos, todo en él irradia una pureza, una paz, una serenidad, una dulzura y una santidad que nunca he vuelto a ver en ningún hombre tras la última muerte de nuestro sublime maestro. Mientras Govinda discurría de este modo, agitando en su corazón los pensamientos más contradictorios, volvió a inclinarse hacia Siddhartha, impulsada por el afecto. Le hizo una profunda venia a su amigo, que permaneció sentado y en silencio. Siddhartha, le dijo, nos hemos hecho viejos. Difícilmente volveremos a vernos bajo esta forma humana. Veo, amigo querido, que has encontrado la paz. Yo confieso no haberla hallado. Dime una palabra más, oh venerable. Dame algo que pueda tocar, algo que pueda comprender. Dame algo que me acompañe en mi camino. Arduo y sombrío es mi camino a veces, oh Siddhartha. Siddhartha callaba y lo miraba con su sonrisa tranquila, inmutable. Govinda clavó en él una mirada angustiosa, anhelante. El sufrimiento y la eterna búsqueda se leían en su mirada, el sufrimiento del que nunca encuentra. Siddhartha lo advirtió y sonrió. Inclínate hacia mí, le susurró al oído. Inclínate hacia mí. Así, más todavía. Más cerca. Bésame en la frente, Govinda. Pero mientras Govinda obedecía sus palabras, maravillado y atraído a la vez por su gran afecto y por una especie de presentimiento, mientras se acercaba un poco más a Siddhartha y le rozaba la frente con sus labios, le ocurrió algo extraordinario. Sí, mientras sus pensamientos seguían ocupándose aún de las extrañas palabras de su amigo, mientras él mismo hacía esfuerzos vanos y algo violentos por imaginarse la abolición del tiempo, por representarse Nirvana y Sansara como una sola cosa, y mientras una especie de desdén por las palabras de Siddhartha combatía en su interior con un cariño inmenso y un respeto no menor, le sucedió lo siguiente. Dejó de ver el rostro de su amigo Siddhartha y vio en vez de él otros rostros, muchos, una hilera enorme, un río de rostros, cientos, miles de caras que llegaban y pasaban, aunque parecieran estar todas allí al mismo tiempo, miles de caras que se transformaban y se renovaban incesantemente y que, sin embargo, eran todas Siddhartha. Vio el rostro de un pez, de una carpa con la boca desencajada por un dolor infinito, un pez moribundo con los ojos saltones. Vio el rostro de un recién nacido, rojo y surcado de arrugas, contraerse por el llanto. Vio el rostro de un asesino y lo vio hundir un cuchillo en el cuerpo de un hombre. Vio en el mismo instante el asesino encadenado y de rodillas ante su verdugo, que le cortó la cabeza de un solo mandoble. Vio cuerpos de hombres y mujeres desnudos en las posiciones y en las luchas de un amor desenfrenado. Vio cadáveres estirados, tranquilos, fríos, vacíos. Vio cabezas de animales, de jabalís, de cocodrilos, de elefantes, de toros, de aves. Vio dioses, vio a Krishna, a Agni, vio todos estos rostros y figuras anudados en mil relaciones recíprocas, ayudándose unos a otros, amándose, odiándose, destruyéndose, volviendo a procrearse, cada cual empeñado en querer morir, cada cual dando un testimonio apasionado y doloroso de su caducidad, pero ninguno moría, todos se transformaban solamente, renacían sin cesar e iban adquiriendo siempre un rostro nuevo, sin que entre los sucesivos rostros viniera a interponerse un resquicio de tiempo,
y todos estos rostros y figuras yacían, fluían, se multiplicaban, flotaban aisladamente y volvían a confluir, y sobre todos ellos se cernía algo muy sutil, impalpable y, sin embargo, existente, algo así como una tenue capa de cristal o de hielo, como una piel transparente, una corteza, un molde o una máscara de agua. Y esta máscara le sonreía. Era el rostro sonriente de Siddhartha que él, Govinda, estaba rozando con sus labios en aquel mismo momento. Y esta sonrisa de la máscara, según le pareció a Govinda, esta sonrisa de la unidad sobre el fluir de las formas, esta sonrisa de la simultaneidad sobre los millares de nacimientos y de muertes, esta sonrisa de Siddhartha era exactamente la misma sonrisa de Gautama Buda, perenne, tranquila, fina, impenetrable, quizá bondadosa, burlona acaso, sabia, múltiple, la misma sonrisa que él había contemplado centenares de veces con profundo respeto. Así, y esto Govinda lo sabía, así sonríen los seres perfectos. No sabiendo ya si había tiempo, si aquella visión había durado un segundo, 100 años, no sabiendo ya si existía un Siddhartha o un Gautama, o un yo y un tú, herido en lo más profundo de su ser, como por una flecha divina que lo vulnerase dulcemente, hechizado y disuelto en su interior, Govinda aún permaneció un instante inclinado sobre el impasible rostro de Siddhartha, ese rostro al que acababa de besar, que acababa de ser escenario de todas esas metamorfosis, de todo el devenir, de todo el ser. El rostro permaneció inmutable una vez que, bajo su superficie, volvieron a cerrarse los abismos de la multiplicidad. Sonreía tranquilo, sonreía dulce y tiernamente, tal vez con demasiada bondad, tal vez con demasiada ironía, exactamente como él había sonreído, el sublime. Profundamente se inclinó Govinda. Por su viejo rostro rodaron lágrimas de las que él nada supo. Como un fuego ardió en su corazón el sentimiento del amor más íntimo, de la veneración más humilde. Profundamente se inclinó hasta tocar el suelo, ante aquel hombre que permanecía allí sentado, inmóvil y cuya sonrisa le recordaba todo cuanto había amado en su vida, todo cuanto en su vida había él considerado valioso y sagrado.